Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 6 de las 8, 6 de 8, de nuestro seminario Introducción al Lunfardo del segundo cuatrimestre de 2021 en nuestra querida UNIPE. Estábamos hablando, antes de ponernos a grabar, de la novela La muerte del pibe Oscar, de Luis Villamayor, publicada originalmente en 1926 y que hemos podido rescatar y reeditar en una versión con notas, con un glosario lunfardo muy importante en el año 2015, y recomendando que podían, si querían, acceder a ella en la página de la editorial de nuestra universidad. Muy brevemente, se cuenta ahí, y se supone que esto es lo que sucedió en la realidad. El delincuente le contó al guardiacárcel su vida, su historia, y el guardiacárcel con eso escribe una novela. Naturalmente la novela se llama La muerte del pibe Oscar porque muere el pibe Oscar. O sea, él escribe esto una vez que ya murió el pibe Oscar. El pibe Oscar era un delincuente muy joven, un pibe muy humilde, que vivía con su familia en una habitación de un conventillo en el barrio porteño de Chacarita. Estamos hablando de la década de 1880. Eso tuvo que haber sucedido en la realidad, no se lo dice en la novela, pero es más o menos ese momento. Y bueno, muy pobre, empieza a faltar al colegio porque los padres se van a trabajar y no lo controlan, y se empieza a reunir con otros pibes que juegan por moneditas a diferentes cosas. Después empieza a laburar de canillita, siendo un chico de 7, 8 años, a la madrugada se va a repartir diarios para ganar unos mangos. Este, y empiezan pequeñas tropelías hasta que un día roba 2 quesos de un almacén y lo agarra la policía. Lo llevan a un correccional de menores. Los correccionales en aquella época, estamos hablando ya de la década de 1890, no eran estatales, estaban, por lo menos en Capital, los hospicios lo mismo, ¿no? Lo que hoy son el Hospital Borda, el Hospital Moyano, eran hospicios que estaban administrados por la Iglesia Católica. Bueno, los correccionales también. Y bueno, entra al hospicio, el juez le da 6 meses, perdón, al hospicio, al correccional, el juez le da 6 meses, pero él es muy retobado, hay muchas injusticias ahí adentro, tiene que luchar contra las injusticias de los pibes mayores que lo fajan y lo toman para la chacota y lo quieren tener de hijo, y también tiene que luchar contra los celadores, que son terribles y que también les pegan a ellos, los maltratan. Bueno, no, la novela no avanza mucho más, pero podría suponerse hasta que son abusados por algún indicio que hay por ahí, ¿no? Y entonces el tipo se planta y se hace un rebelde total. Y esa rebeldía lo lleva a desobedecer, a portarse mal, digamos así, a agarrarse a trompada todos los días, y entonces se va quedando en el correccional, no sale, no sale, no sale, no sale, y recién le dan la libertad a los 18 años. Y cuando le dan la libertad, sale convertido en un perfecto delincuente. Sale, arma una banda y sale a robar, a matar, lo que venga. Aún así, teniendo ese carácter y teniendo esa, este, esa maldad, digamos, también, porque, bueno, el tipo sale a robar, si no puede robar por las buenas, mata, ¿no? Aún así, hay en la escritura de la novela todo el tiempo un discurso admirativo hacia él, ¿no? Es decir, es como un héroe urbano, porque además tiene algunas actitudes a lo Robin Hood, de robarles a los ricos para repartir eso entre gente pobre y cosas por el estilo.
Y bueno, en ese sentido es un heredero urbano de lo que pudo haber sido la gauchesca, con héroes convertidos en gauchos malos, como Martín Fierro, como Juan Moreira, y tantos otros. De manera que, bueno, esta es un poco la historia. No, grave, malo siempre, pero que no sea grave. Andrea, por favor, apaga el micrófono. Ahí está. Bueno, no, decía eso, que la novela está llena de persecuciones policiales, aventuras, romance, por supuesto, el Pío Oscar, además tiene facha, es un capo, es un maestro, todas las minas quieren estar con él. Bueno. Perdón, Andrea. Ahí está. Bueno, eso. Vale la pena leerla, simplemente. Es divertida, está muy bien. Van a encontrar cosas del lunfardo muy antiguo, pero muy, puestas ahí. Incluso aparecen palabras que en su forma original nos permiten revelar el origen, la etimología de algunas palabras que modernamente por ahí la gente ha creído otra cosa, ¿no? Voy a dar dos ejemplos de eso, y además se relaciona con el tema que voy a empezar a tratar ahora, que es el berre. Una palabra que aparece ahí, es la palabra colima. Colima. Colima es el berre de Milico. Es el berre de Milico que tendría que haber dado colimi, pero que en español es un poco imposible porque no hay palabras terminadas en i sin acentuar. Hay palabras terminadas en i con acento, como colibrí, como partí, pero no hay palabras terminadas en i. Es insólito eso. Entonces, el berre que tendría que haber dado colimi dio colima. Y con el tiempo, de la misma manera que lamer dio lamber, bueno, colima dio colimba. Ese es el origen de la palabra colimba. De ninguna manera es el origen el que repite mucha gente, no sé, me imagino padres, tíos, abuelos de ustedes que les pueden haber dicho esto, que colimba viene del acrónimo de corre, limpia, barre. Eso es una ficción que se tejió, creo que en la década del 50 o del 60, dentro de los cuarteles, para aplicar además el uso de la palabra al muchacho, al jovencito que entraba a hacer el servicio militar, ¿no? Bueno, no, eso no es cierto. Colimba finalmente viene de Milico, eso quiero decir, ¿no? Y otro tanto pasa con la palabra yuta, muy en boga ahora, pero antiquísima, ¿no? La yuta es la policía, por supuesto, y la palabra yuta, que viene del italiano, lo escribo en el chat, giusta, ¿no? O sea, literalmente sería la giusta, la justa. Eso ha dado, por adaptación a la grafía española, la palabra justa. La justa era la policía. Bueno, con el tiempo se perdió la S intermedia y quedó la yuta, ¿no? Bueno, ejemplos como esos y muchas otras sorpresas increíbles. Van a encontrar un montón de palabras que aparecen en La muerte del Pío Oscar, que por ahí ustedes creen que se inventaron o se introdujeron en el lunfardo hace 30 años, y no es así. Son palabras con una larga tradición y una antigüedad, ¿no? Bueno, toca empezar a hablar del berre. No sé si ustedes, si todos saben de qué se trata eso. ¿Saben? Sí, muy bien, impresionante. Les voy a compartir una hojita, un documento, donde hay una especie de cuadrito para explicar
este asunto. Bueno, ahí tenemos el BESRE clasificación, ¿no? Ahora vamos a ir revisando cada uno de estos puntos, pero quiero aclarar algunas cosas primero, ¿no? Lo primero es que el lunfardo nunca recurrió a las jerigonzas, ¿no? Que en otros argots del mundo sí se usan. En Italia, por ejemplo, existe el farfallino. El farfallino tiene este mecanismo. Detrás de cada sílaba de una palabra se agrega una F seguida por la misma vocal de la sílaba. De manera que la palabra casa, italiana, ¿no?, da cafasafa. Y la palabra stella, que quiere decir estrella, da estelefafa. Perdón, estefelafa. Hay algo parecido en la coraquística del griego contemporáneo. Se inserta la sílaba ko antes de cada sílaba. Entonces, kalimera, que es buen día en griego, se dice en la coraquística, se dice coca-colicomecora. Lo leo así tan lentamente porque no me resulta tan fácil, ¿no? E incluso en el hebreo actual hay un tipo de lenguaje que se llama bet y que se basa en adicionarle a cada sílaba una B, un sonido B, acompañado por la misma vocal de la sílaba precedente. Por ejemplo, la palabra ani, que en hebreo quiere decir yo, en este bet se diría abanibi, abanibi. Por supuesto que en español conocerán, todos conocerán, bueno, hablar con P, en México existe hablar con F, hablar con P es, por ejemplo, no quiero, no poquieperopo, ¿no? Eso alguna vez lo habrán escuchado. Son juegos infantiles, existen en casi todas las lenguas, pero bueno, el lunfardo no fue por ahí. Tampoco fue por el lado de algo que se parece mucho a esto que estoy presentando, que es el gasó o rosarigacino. Conocerán eso, porque alguna vez lo habrán visto en la tele, bueno, las personas mayores habrán visto en algún programa de Alberto Olmedo, como Olmedo, que era de Rosario, hablaba en gasó. ¿Cuál es el mecanismo? Se agrega la sílaba gas después de la vocal acentuada de la palabra que se pretende transformar. Y después se repite la vocal con su acento y se completa el resto de la palabra. De tal manera que para decir rosarino en gasó, se dice rosarigacino. Se agrega gas. Rosarigacino. Idioma es idiogasoma. Colectivo es colectivasivo. Bailarín es bailarigacín. Y así, y la gente de Rosario, algunos que lo practicaron mucho, sobre todo de chicos, dicen oraciones enteras, así, en gasó, ¿no? Amigasí, megugasusta, magasás, mi bigasisi que la tugasuya. A mí me gusta más mi bici que la tuya, dice ahí, ¿no? Bueno, cosas así. Pero lo cierto es que el lunfardo no recurrió a ese procedimiento, recurrió a otro que es también existente en otras partes del mundo, no es un invento del lunfardo ni mucho menos, que consiste en invertir las sílabas de una palabra. Invertir las sílabas de la palabra, la inversión silábica. Ese procedimiento se llama técnicamente BESRE. BESRE.
que es la palabra revés al revés, ¿no? Bien, primera gran pregunta. ¿Todas las palabras del español y del lunfardo se pueden usar en berre? Bien. Como poder, se podría, pero no todas las palabras, quiero decir, muy pocas palabras tienen su R. ¿Por qué? ¿De qué depende? Y depende de que ese uso, de que el uso de ese BR se haya extendido y haya sido aceptado por la comunidad lingüística, ¿no? Es decir, los hablantes tienen que haber consagrado por su uso, por el uso de esos BRs, tienen que haber consagrado la forma. Si no, no va, si no, es cualquier cosa, digamos, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. El hablante ha descartado, por ejemplo, el BR de la palabra agua. ¿Por qué? Porque el BR de la palabra agua me daría algo medio impronunciable como guaa. O el BR de la palabra tipo, que me daría la forma insólida poti. Nadie dice poti por tipo. Tampoco invierto la palabra silla y digo yasi por silla. No, eso no va, no funciona. O sea que lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, no todas las palabras tienen BR, y yo les diría que los BRs vigentes hoy, y quizá incluso sumando, bueno, digamos los BRs vigentes hoy, son un poco más de 200, y no más. Más o menos esa cantidad de palabras. Ahora, yendo a la clasificación, lo que ustedes tienen a la vista en el archivo que estoy compartiendo. Si la palabra es de 2 sílabas, en general, todo esto es muy fácil, porque no hay más que invertir las sílabas, ¿no? La última pasa a penúltima, la penúltima pasa a última, y se acabó el problema, ¿no? Si yo hago una inversión silábica en una palabra grave, digamos, en una palabra común, libro, por ejemplo, libro me puede dar Broly, traje me puede dar Getra, frío me puede dar Ofri, ahí no hay ningún conflicto. Pero en rigor de verdad, tampoco puede haber un conflicto, aunque haya cambios de acento en la palabra. Por ejemplo, hay palabras originalmente agudas que cuando yo las pongo al revés, las invierto, se convierten en palabras graves. El hablante no le importa eso, ¿no? Les recuerdo, las palabras agudas son las que tienen el acento puesto en la última sílaba, y las palabras graves son las que tienen el acento puesto en la penúltima sílaba. Cuando digo el acento, no digo la tilde, digo dónde acentuamos la palabra. La palabra libro no tiene ninguna tilde, pero yo acentúo la li, acentúo la i de li, libro, ¿no? Bien, entonces, este caso de agudas convertidas en grave, tendríamos fercho, berre de chofer, ispa, berre de país, mionca, berre de camión. Y lo contrario también, palabras graves que se convierten en agudas. Gordo da dogor, gotán, etango da gotán, centro da trocén. ¿Sí? Hasta acá todo es fácil, muy fácil. Ahora bien, cuando me dirán ustedes, ¿y cuántas palabras hay de este tipo, así, de 2 sílabas? Bueno, la mayoría de los berres están acá, la enorme mayoría. Digo algunos ejemplos, si alguna no la pescan, pregúntenme, por favor. Bepi, Biarru, Bream, Choma, Cofla, Colo, Dope, Yeca, Moplo, Naca,
Nami, ñapi, ñoba, rati, rocho, toga, sapie, boncha, camba, gonca, timbo. Timbo es más difícil de pescar, ¿no? Porque tiene que ver con un uso de la palabra al derecho, digamos, que no es igual hoy. Timbo será el berre de qué palabra. Botín. Muy bien, botín. Botín, en las décadas de 1900, 1910, 1920 y hasta 1930, botín quería decir zapato abotinado. No quería decir botín de los jugadores de fútbol. Los botines de los jugadores de fútbol se llaman botines porque son abotinados, porque tienen cordones, digamos, ¿no? Entonces, en el lunfardo de los años 20 se ve mucho la palabra timbo, se encuentra en los textos. ¿Qué timbos que tenés? ¿No? ¿Y qué son los timbos? Los zapatos. ¿Vamos bien? Fenómeno. Bueno, y algunas convertidas, graves convertidas en agudas. Bueno, hay algunas malas palabras, ¿no? Sepan disculpar, pero en esta materia está todo permitido porque es parte de nuestro estudio. Por ejemplo, chagar es el berre de garcha. Dagor, el berre de gorda. Tapín, de pinta. Tobul, de bulto. Tombo, de botón, por agente de policía. Totín es el berre de tinto, vino tinto. Zapán es el berre de panza, obviamente. Ahora, veamos lo que sucede dentro de las palabras de 3 sílabas. Ahí ya tenemos 4 grupos, que a su vez algunos tienen subgrupos adentro, ¿no? Por un lado tenemos en 2.1, con transposición silábica desde atrás hacia adelante. O sea, lo correcto, ¿no? Lo correcto. ¿Hay algunas palabras así? Sí, no son muchísimas, pero hay. ¿Qué hago ahí? Bueno, yo tengo 3 sílabas. La última pasa primera. La penúltima queda penúltima. Y la antepenúltima pasa a última. O sea, se invierte en la primera y la tercera, para decirlo así. La que era segunda sigue quedando como segunda. Entonces, tenemos ahí bolonqui, de quilombo, gomía, de amigo, troesma, de maestro, por ejemplo. Dolape, de pelado, dorapa, de parado, yovaca, de caballo, toraba, de barato, sabeca, de cabeza, por ejemplo, ¿no? Después, algún caso con cambio de acento, creo que hay 2 casos nada más. Bueno, uno sería este, chegusán, es el berre de sánguche. Sánguche ya es palabra lunfarda, porque por supuesto no es la palabra inglesa sandwich, que el español adoptó, tal cual, sandwich, por más que exista la versión española emparedado o cosas por el estilo, pero que en muchos países no se usa, en los nuestros, por ejemplo. Otro caso es el de la transposición de las sílabas finales, o sea, la penúltima y la última pasan adelante, y la sílaba inicial queda, perdón, no, estoy diciendo mal. Se intercambian la penúltima y la última, y la primera, o sea, la antepenúltima, queda donde estaba. Por ejemplo, ajoba por abajo. Ven que la A de abajo queda donde estaba.
y solamente se invierten bajo en jova, digamos, ¿no? Lo mismo, afuera, arafue. Casos por el estilo, pero con cambio de acento, atroden, por adentro, que también se escucha y se dice atroden. El tercer caso es la transposición de la sílaba final, que asume la posición inicial con las restantes donde estaban. O sea, solo pasa la última adelante y el resto de la palabra queda igual. Por ejemplo, borracho da cho borra, boludo da do lobu, do bolu, perdón, y abrazo da soabra. Y lo mismo pero con cambio de acento, 40 da tacuarén. Y después tenemos transposición de la primera sílaba, que se va al final, y las demás quedan estables, ¿no? De pabellón, pa pasa al final y queda pabellón de la cárcel, ¿no? Estamos hablando de eso. Queda bellompa. Y de pajero queda jeropa, por ejemplo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Es muy aburrido? No. Sandra Sena López me hace que no con la cabeza, mientras se abanica a lo loco. Bueno, y después tenemos palabras de 4 sílabas que son poquititas: yotibenco de conventillo, yoruba de uruguayo, solsillonca de calzoncillos, o calzoncillo. Y uno diría, bueno, y acá terminamos. Y más o menos terminamos, porque después tenemos varios casos especiales, o sea, varias irregularidades, y que en realidad son berres. Por lo pronto, tenemos berres de verbos. Entonces, vean esto, garcar es el berre del verbo cagar, en el sentido español, literal, pero también en el sentido lunfardo de perjudicar a alguien, ¿no? Engañar a alguien. Garpar es el berre de pagar, y miren esto, zarparse, que debe escribirse con S y no con Z, en teoría, es el berre de pasarse. Zarparse no tiene nada que ver con el verbo español zarpar, de zarpar un barco, por eso no debe escribirse con Z, sino que en realidad debería escribirse con S. Si yo le digo a alguien no te zarpes o no te zarpes, le estoy diciendo no te pases, no te pases de vivo, de listo, ¿no? Bueno, después tenemos varios casos que son anagramas. Bueno, primero, ¿qué es un anagrama? Un anagrama sería crear una palabra con las mismas letras con las que tengo otra palabra, ¿no? Voy a poner un ejemplo que dijo alguna vez, creo que Ortega y Gasset, ¿no? Creo que fue Ortega y Gasset, no me acuerdo, que dijo, bueno, no por nada, con las letras de la palabra argentino se puede construir el anagrama ignorante. Vean qué fuerte, pero qué verdadero. O sea, con las letras de argentino yo puedo formar la palabra ignorante, ¿no? Más allá de la opinión del tipo y todo, bueno, me parece que cada vez como país nos acercamos más a esa realidad, ¿no? Digamos, cada vez somos más ignorantes, por decir así. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, un anagrama es eso, con las mismas letras de una palabra crear otra. A veces faltan letras, ¿no? Y entonces tengo, por ejemplo, formas con pérdida de sonidos. Kobani, por ejemplo. Kobani lo tienen, se usa para policía, ¿no? Kobani. Bueno, Kobani es el berre irregular de abanico. Abanico se ha dejado de usar hace mucho en lunfardo con ese mismo sentido, pero abanico quería decir policía. Originariamente guardiacárcel, porque el guardiacárcel que está en la torreta vigilando el interior de la cárcel
tiene una visión de 180 grados. El tipo mira, así, su trabajo es hacer esto, ¿no? Estar con un arma vigilando y mirando en 180 grados. Y 180 grados es un abanico desplegado, ¿no? Fioca, que es un berre de cafiolo. Biorsi, que es el berre de la palabra servicio, está mal escrito, ahí el servicio ese quedó afuera, pero les digo de dónde viene. Servicio en una gran cantidad de países equivale a lo que los argentinos llamamos baño. No tengo ahora presente cómo lo llaman en Uruguay, pero si me lo aportan, si lo llaman baño, listo, no me digan nada, pero si lo dicen de otra manera, a mí me pasó la primera vez que fui a España, hace muchos años, que le pregunté a un camarero, ¿no? Porque también si lo llamás mozo al camarero no viene, lo tenés que llamar camarero, le pregunté al camarero dónde quedaba el baño, y el tipo se me quedó mirando y me dijo, disculpe usted, caballero, ¿piensa usted bañarse? Me preguntó el tipo. Claro, en realidad no es el baño, no, yo no me voy a bañar, ¿no? Iba a hacer pis, nada más. Bueno, eso se llama servicio. Bueno, Biorsi es el berre de servicio. Baño en lunfardo, nosotros lo usamos como el baño, ¿no? Después tenemos formas donde hay cambios de posiciones entre vocales o consonantes. De canchero obtenemos cheronca, de payaso yosapa. Después otras irregularidades, no digo ya cuál es la irregularidad porque no tiene mucha importancia. De gallego obtenemos yoyega, de poronga obtenemos garompa, de cabaret vareca, de pantalón lompa, de doctor tordo, de vieja en el sentido de madre o de persona mayor, jaevi, perdón. Y después tenemos algunos vocablos surgidos de derivación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y que no viene directamente de otra palabra, sino que viene de una palabra ya en berre, digamos, ¿no? Por ejemplo, ortiva vendría de batidor, ¿no? Un ortiva es un batidor, o sea, alguien que te denuncia. Eso es. Alguien que comete traición en ese sentido, ¿no? Bramaje deriva de brame, y brame es el berre de hembra. Entonces, si brame es hembra, bramaje sería lo mismo que hembraje. Garcada viene de garcar, o sea, si no existiera el berre del verbo garcar, no podría existir el sustantivo garcada. Y si no existiera zarparse como verbo, no podría existir el participio zarpado, ¿no? Bueno, después otras formas con agregados o paragojes, bovina, berre de vivo, que se usa más bien de manera muy irónica. Colifato es el berre de colo, loco, ¿no? Colo, colifa, colifato, ¿no? Después tenemos algunos en plural, chochamus, los muchachos, los chochamus, chosgan, los dedos, los ganchos, talopes, pelotas, tegobito por bigotito, chomazo por machazo, y colimba, que ya lo explicamos antes, y no me voy a detener en eso ahora. Bueno, este es el panorama de la morfología de los berres. Falta un tema más, una cosa más que importaría decir, y es que la mayoría de los hablantes tienen la idea, y yo diría que por aproximación tienen razón, tienen la idea de que si yo pongo una palabra al berre, la palabra mantiene el mismo significado, ¿no? Bueno, esto no siempre es así. No siempre es así. Pongo algunos ejemplos. Alguien que no maneja bien el código del lunfardo
mi admirado poeta y cantautor Joaquín Sabina, por ejemplo, que tuvo así como un gran amor con la Argentina y un amor en la Argentina, escribe una canción que se llama De Dieguitos y Mafaldas, dedicado a una chica de la que él estuvo enamorado, ¿no? Una chica con la que iban a la cancha de Boca, bueno, cuenta todo eso en la canción. Y está hablando de la chica, y bueno, y él se quiere hacer el porteño, ¿viste? Entonces mete un berre, y habla de la chica y dice, la germu que me engaña con la luna. La germu que me engaña con la luna. Claro, él usa germu como el berre de la palabra mujer, mujer en general. Pero germu no es mujer. Germu es esposa en lunfardo. Exclusivamente esposa, no cualquier mujer. Yo le digo a un amigo, che, tu germu tendrá problemas si voy a tu casa a cenar. Tu germu no es... Pero claro, como se suele decir todavía, tu mujer, ya por lo menos entre gente de mi edad, ¿no? Me parece que los jóvenes están mejorando y recapitulando eso, porque por lo menos en las clases medias para arriba, ninguna mujer dice tu hombre o tu varón, ¿no? En las clases populares es habitual decir mi hombre o tu hombre, pero en clases medias, como estimo que estamos nosotros, por lo menos por educación, a lo mejor no por economía, pero por lo menos sí por educación, no se suele decir tu hombre, por lo tanto no está bien decir mi mujer, como una pertenencia. La verdad que es algo que yo hace muchos años, que antes de que existiera la ola feminista, para mí estaba muy mal, jamás usé esa expresión en los 29 años que estuve casado, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que germu no es cualquier mujer. Telo no es cualquier hotel. Un telo es un hotel para parejas. Bueno, ahora se abrió, ahora puede ser para tríos y para 4 también. Pero históricamente era un hotel para parejas. Bueno, si yo voy y me hospedo en un hotel, no me hospedo en un telo, ¿entienden? No. Bueno, y hay un grupo de palabras que entran en esa lógica, que no significan lo que es la palabra al derecho, por decir así. Sobre todo esto, ¿alguien quiere comentar algo, agregar algo, discutirme algo? Bueno, no sé, digan. No, profe, una pregunta. Sí. Ortiva, porque, bueno, yo la asociaba con B corta. ¿Ortiva? Sí. Sí, pero no, ¿no? Con B corta. Ese es el mismo significado, porque la vi usada con el mismo significado, pero con la... Claro, sí. Solo estoy diciendo que ahora que ustedes saben de dónde viene la palabra, digamos, deberían tratar de escribirla bien. O sea, ortiva con B larga, zarparse con S y no con Z, cosas así, ¿no? Biorsi con B corta y no con B larga. Cuando uno ya sabe eso, lo puede escribir mejor, y hasta alguien te puede preguntar, ay, ¿por qué lo escribís así? Y porque viene de tal lado y te pasó. Te ganás un poroto con alguien, ¿no? Te digo que hablando del lunfardo se levanta un montón. Así que la gente que esté sola, que no sepa bien, el fin de semana se va a algún lugar y empieza a hablar del lunfardo y a contar todo lo que aprendió acá. Yo no les voy a cobrar por eso, ni una comisión, nada, les regalo todo. Pero bueno, digamos la verdad, en lunfardo no hay ortografía, ¿no? Es cierto que existe una Academia Porteña del Lunfardo, de la que orgullosamente soy miembro hace 19 años, pero la Academia Porteña del Lunfardo fue fundada en diciembre de 1962
con el objetivo de estudiar el habla y la cultura de Buenos Aires. Así, la cultura en general. Durante mucho tiempo, la Academia Porteña del Lunfardo se dedicó básicamente a estudiar no solamente el lunfardo, sino también el tango. Hasta que en 1990 se creó la Academia Nacional del Tango. Y entonces, no es que en la Academia del Lunfardo se dejó se dejó de hablar de tango, seguimos hablando de tango, pero bueno, ya se supone que hay un lugar mucho más preciso y puntual, que es la Academia Nacional del Tango, de la que también formo parte, por suerte. Ahora bien, la Academia del Lunfardo jamás tuvo la intención ni la pretensión de legislar sobre el habla lunfarda, a la manera de la Real Academia Española. Nunca tuvo esa intención. Primero porque sería ridículo, ¿no? Estamos como fuera del tiempo si queremos hacer eso. Segundo, porque el lema de la Academia Porteña del Lunfardo es: el pueblo agranda el idioma. Los hablantes agrandan el idioma. ¿Quién puede decir esto es correcto y esto no es correcto? Quiero decir, ¿hay unas reglas más o menos? Sí. ¿Conviene conocerlas? Sí. Bueno, si uno es profesional, si es docente, y está obligado a conocerlas, por supuesto, porque no puede escribir en un pizarrón con faltas de ortografía, ¿no? Naturalmente. Si se dedica a la enseñanza de la lengua y la literatura, como yo algún tiempo hice cuando era joven en la escuela secundaria, por supuesto que tiene que corregir los errores de ortografía de sus estudiantes, y aunque no se dedique ya a eso, yo en la universidad sigo corrigiendo cuando me ponen un acento que no va, cuando ponen un signo de puntuación en un lugar que no corresponde, o falta el signo de puntuación, cuando usan mayúsculas y no corresponde, y cuando hay evidentes faltas de ortografía, que a estas alturas con el corrector de Word son imperdonables. No podés tener faltas de ortografía si tenés un corrector en Word, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que el lugar de la Academia Porteña del Lunfardo no es el de legislar, levantar el dedito y decir, ojo que zarparse se escribe con S, ¿eh? No, no es la idea, nunca fue, ¿no? Nunca fue. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? Terminamos con un tema y vamos a pasar a otro, pero antes voy a buscarme agua y a descansar 2 minutos. ¿Alguien quiere decir algo más de esto? No. ¿Les interesó o les parece una pavada? Está bueno saberlo, profe. Bueno, bueno, buenísimo. Ahí vengo, me voy a cambiar el agua.
Bueno, antes de continuar con esto, quería hablar un toquecito del tema de los equipos para el trabajo final y de la información que me fueron pasando. Para dejar eso más o menos en claro, aquí hay conectadas ahora 33 personas. Yo tengo en mis papeles 39 personas que me contestaron y que me dijeron, bueno, la mayoría, la enorme mayoría, van a trabajar en parejas, y después tengo algunas personas que van a trabajar solas, porque me dicen que tienen en general imposibilidades de reunirse con otros, o no conocen a nadie, o las personas con las que suelen trabajar ya habían armado pareja. Bueno, y creo que hay dos tríos que me pidieron por favor como excepción y lo acepté, ¿no? Pero hay algunas personas que no se comunicaron conmigo y solo por las dudas las voy a nombrar ahora, para saber, porque doy por sentado que entonces no están cursando y no van a seguir. Una es Yamila Aquino. Si está acá, por favor, levante, grite, ¿no? Aquino. Luego Ivonne Carrillo. Luego María Morena D'Ayenzo Ávila. Luego Micaela Deza. Juan Pablo Galván, que me sorprende mucho que no haya respondido, porque a las primeras clases tengo anotado que venía siempre. Luego Marcela López Perdomo, y nadie más, esos. El que más me preocupa es Galván, porque tenía varios presentes, y bueno, y ahora no se comunicó conmigo. ¿Alguien que esté aquí conoce a esta persona Galván? ¿Este muchacho Galván? No. Bueno. Bien, bueno. Profe, ¿le puedo hacer 2 consultas del trabajo final de las pautas que mandó por mail? Sí, claro, Lucía, por supuesto. Gracias. La primera es una pregunta, ambas preguntas son bien básicas, pero bueno, las consulto por las dudas. Respecto de las entrevistas a los informantes, ¿es necesario realizar digamos, en una parte obviamente de anexo, algún tipo de soporte en el cual se realizan, transcribirlas, porque algunas quizás se puedan realizar? No. No, Okay. Digamos, transcribir solo esas preguntitas que hay que contestar, que ellos les pedimos que contesten, ¿no? Pero no toda la entrevista, es un laburo bárbaro eso, que además a los lingüistas profesionales les da una fiaca hacer eso, tremenda. Perfecto. No les pido que hagan eso, no. Se va totalmente de lo que les pido, no. Perfecto. Y la última consulta, me generaba dudas esta consigna. Pedir otros ejemplos de palabras que para la persona entrevistada pertenezcan al mismo ámbito de uso. Sí. Básicamente hay que pedir ejemplos de aquellas palabras que el informante reconoce, ¿no? O, no claro, sé, claro, sí. Si no la reconoce, okay, no te va a poder dar ningún ejemplo. No, sí, perfecto. Y digo, el ejemplo que dé serían sinónimos de esa palabra, no necesariamente van a ser, digamos, lunfardos. Claro, no, pero yo no pido sinónimos, ¿no? Sino palabras que el hablante crea que la persona que usa esa palabra también usaría tales otras palabras. Ok, que necesariamente no tienen por qué ser pertenecientes al mundo del lunfardo. No, ¿Se entiende lo que digo? No, sí, pero tienen que pertenecer al mundo del lunfardo. Ok. Sí, no, si no, entra la palabra chicle. Claro, por eso no me terminaba. Está bien, que estén dentro del ámbito del significado de esa palabra del lunfardo, que tenga vinculación. Perfecto. O sea, dentro del ámbito quiere decir
o sea, yo le pregunto a un pibe de 13, 14 o 15 años, Sí, ¿qué quiere decir lavendi? Y me sí, dice, lavendi, pues es un hijo chiquito, ¿no? sí. Bueno, ¿y qué otras palabras conoces que alguien que dice lavendi, qué más dice? ¿Qué otras cosas dice? Y por ahí te dice, mamá luchona, Ok, o, o llamar a la relación sexual el frutifantástico, qué sé yo. ¿Entendés? perfecto. Esas cosas. A Sí, no eso sabía me cómo construir el interrogante al momento de realizar la entrevista al informante. Perfecto, Bien. gracias. Pero está bien, Oscar, porque ya estoy, Enrique, ya estoy. Está bien igual que hayas preguntado, porque si a vos no te quedó claro, tal vez a otros compañeros y compañeras tampoco, y es un error mío, así que está muy No, bien no, que lo hayas preguntado. no, está claro igual, nada más me genera, sé que son preguntas muy básicas igual, pero me generaba como cierta interrogante al momento de proyectarme realizando la entrevista. Me Bien, sucedía eso, bien, nada más, bien. pero está bien, gracias. Perdón, hago otro comentario, porque yo interpreté Perdóname, que estaba esa... Enrique. Espera, estaba Ah, Enrique. Sí. perdón. No, te quería decir que es interesante lo que pregunta Lucía, porque cuando vos preguntás eso al entrevistado, no entiende. Ajá. Entonces me parece que lo que preguntaba Lucía pasa por ahí, por tratar de clarificar la pregunta, porque no entienden bien qué le estás preguntando. Está bien. Ahora que lo explicaste, me parece que quedó bien claro. Gracias. Bien, bien. Vean, si se tratase, lo que pasa es que yo puse todos grupos de lunfardo muy actual, ¿no? Con toda intención, digamos, para que sea más divertido, para que se vea mejor el contraste entre las personas mayores y el grupo de los jovencitos. Bueno, por esas razones elegí esos grupos. Pero suponete, si yo hubiera puesto un grupo donde está la palabra pibe, conventillo y malevo, y digo, bueno, la palabra pibe, el que usa la palabra pibe, ¿qué otras palabras habría usado? ¿Qué otras palabras usa? Y mina, qué sé yo, morfar, ¿entendés? Cosas así. Eh, Tiene que ver con el grupo de palabras o de expresiones que usa esa generación, por decir así, ¿no? Y que te dé 2 o 3 ejemplos más, solamente eso pido, ¿no? Tampoco tiene que ser 50. Ana. No, tiene que ver con lo último que dijo, porque esa pregunta se le dice, o se le formula al final de todo el proceso de reconocer cada una de las palabras. Entonces, de ese grupo asociará algunas más y dirá, bueno, 2 o 3. No se lo vamos a decir por cada una de las palabras que diga. No, claro, obviamente, tenés razón, porque ya está el grupo, ¿no? Ah, Obviamente, listo. no es por cada palabra, sí, tenés Está toda la bien, está bien, está razón. bien. Sí, exactamente. No, Profe, sí, Caro. yo tengo una duda. Nosotras seleccionamos el grupo de palabras 2, boquear, bardear, descansar, pintar. Y una de las consignas dice que, bueno, que la consigna creo que es la B, que hay que buscar y rastrear en distintos lugares, ¿no? El diccionario de tango, diccionario de lunfardo, diccionario de argentinismos, en las redes. Dos cosas. Primero, hay que buscar todas las palabras en todos esos puntos, o con que elijamos Facebook, diccionario de lunfardo y, no sé, diccionario de argentinismo, ya está. ¿Por todos los puntos hay que pasar? No, hay que pasar por todos los puntos, sí, claro. Ah, todos los puntos, ok. Sí. Eso es la primera pregunta. Y la Escúchame, segunda... perdóname, podría pasar esto, ¿no? Si vos buscases boquear en un diccionario de lunfardo, no lo encontrarías, porque no hay ningún diccionario tan nuevo que contenga boquear, ¿entendés? Entonces Ajá, vos podés ok. poner ahí, bueno, lo busqué, boquear lo busqué en el diccionario de Laura, no me acuerdo el apellido ahora, Gandolfo, no me acuerdo así, en el diccionario de Conde y en el diccionario de Govelo no está. Poner no está.
Después lo busqué en internet, en el diccionario argentino, que creo que habíamos hablado de eso, ¿no? Que tienen un diccionario hecho por adolescentes en internet que se llama Diccionario Argentino. ¿Lo habíamos mencionado o estoy confundido? No, Agustín me dice que yo sí. no me acuerdo. Sí, sí, lo mencionó en la última clase. consigna. Ujú. Bien, Y está linkeado. bien. Bueno, Aparece y como ejemplo directamente. Sí, sí. La otra pregunta, por ejemplo, era, nosotros lo que hicimos fue trabajar con Facebook, uno de los puntos, entonces buscar esas palabras en Facebook y hicimos las capturas de pantalla, ¿no? Para el trabajo. Bien. La palabra pintar, por ejemplo, no la encuentro pintó la Sí, joda, pintó el boliche, obvio. pintó. Se puede usar igual porque está conjugado en realidad. Pero sí, pero claro, es pintar. claro. Es el verbo pintar, pero vos lo podés poner, me pintó tal cosa, me pintan. Es lo mismo el uso, Es lo porque. mismo. Ok, Claro, eso era claro, que. sí, Pensé sí. que tenía que ser No, no en exclusivamente la infinitivo, ¿no? palabra. Si eligen verbos o grupos que tengan verbos, no es que tenga que aparecer el verbo en infinitivo. No, el verbo aparece Claro. en general conjugado, ¿no? Sí. Me llevó como un montón de horas encontrarlos en infinitivo y pintarlo lo encontré y dije, ya fue, pongo pintó. listo. No, pero buscá pintó. Vas a ver. Pintó sí, había un montón, pero con Por pintar eso. no había nada. Y dije, ya fue, pongo pintó, no me voy a seguir volviendo loca. No, pero ahora busca un ejemplo bueno. Y de algunos que hayas buscado en infinitivo, fíjate si marchan, porque por ahí vas a encontrar. Sí, no, marchan bien, ¿eh? Bueno, Sí. bueno, listo. Listo. Y otra cosita, usted quiere un trabajo en 6 hojitas, pero si hay que pasar por todos los puntos, en el punto B ya con eso hacemos las 6 hojas más o menos, porque No, no alcanzan 6 hojas, profe. pero sí, van a alcanzar 6 hojas en 1,5, sí, ¿cómo no van a alcanzar? Sí, sí, 7 ponele, Caro, pero no más que eso, no puede ser más largo que eso. Bueno. Todo tiene que ser muy breve, la información, muy concisa, no, de Bueno, verdad, tranqui, ¿no? listo. Gracias, profe. No, por favor. Recuerden además que, por ejemplo, con las respuestas de la encuesta, ¿conoce tal palabra o no conoce tal palabra? ¿Y qué significa? Yo puedo hacer un cuadrito, puedo hacer una tablita con el Word, ¿no? Y poner informante 1, informante 2, informante 3, informante 4, informante 5, arriba pongo grupo 1, chicos de 12 a 20, ¿no? Y tengo una columna para cada informante, entonces un renglón dice, ¿conoce la palabra? ¿Sí o no? Y después, si contestó que sí, ¿qué significa? Lo pones en otro renglón. Y ya está, es eso, es una tablita chiquitita, no tiene que ser. Luego sí te va a ocupar más espacio la investigación previa sobre las palabras y las respuestas de los encuestados a las preguntas, que son dos las preguntas, ¿no? O sea, tampoco son 40. Una cosa sencilla, breve. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, Jimena. perdón, estoy sin cámara. Acabo de llegar a mi casa y la verdad si prendo la cámara se van a asustar. 37 grados afuera. Wow. No, creo que habías dicho la semana pasada, no, la anterior en realidad, la clase pasada, que también podíamos como hacer un resumen de esas entrevistas, destacando las cuestiones, no sé, por ahí si da una cuestión graciosa, cuando los hagamos pensar en esto de, les decimos al grupo de palabras y que te tiren otra. Me parece que nos va a pasar eso, sobre todo con los pibes y con las pibas, creo que hoy una compañera lo decía, o la clase pasada, decía algo así como que por ahí si le preguntamos qué es ser lunfardo, si conocen más palabras en lunfardo o no, pero por ahí si le seleccionamos un grupo de palabras que utilizan ellos, quizás nos digan, no sé, cualquier cosa, yo pienso, ¿no? En alguno de mis alumnos, quizás nos digan cualquier cosa pensando que es una palabra en lunfardo y eso lo podemos destacar también como parte de el informante clave o lo que sea. Sí, Me parece que va por ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bien. Es muy llamativo el tema de los jóvenes
y el uso de la palabra lunfardo con ellos, porque ellos no saben que hablan el lunfardo. Es increíble, pero lo ignoran, ¿no? No saben. En algunas, en algún tipo de población, como chicos jóvenes de villas, por ejemplo, han reemplazado la palabra lunfardo y ellos te dicen que hablan con berretines, ¿no? En berretín o con berretines. Ahora, cuando vos le decís, bueno, ¿y cuáles son los berretines que usás vos? ¿No? Las palabras. Y la mitad son palabras lunfardas que tienen más de 100 años. Eso es muy curioso, porque se creen que son palabras nuevas, ¿no? Es bastante... Yo, profe, lo que noté en las entrevistas, perdón que lo corte, pero como que hay un prejuicio social detrás, me dio la impresión. Hasta ahora entrevisté al grupo que es entre 50 y 70 años, y justo dio la casualidad que, nada, las que tenía a mano eran todas mujeres de 50 y pico de años, todas profesoras. Entonces, ellas no sabían para qué era la entrevista ni demás, pero cuando les pregunto qué es el lunfardo, te dicen que no, que ellas no lo usan porque en realidad no les gusta y que es algo de los pobres, de los sectores populares. Pareciera ser como que de los brutos. El imaginario social, claro, en el imaginario social creen que las clases altas o medias, y me sorprendió porque incluso una era profesora de ciencias sociales, o sea... Tremendo. Ahora, bueno, ¿vos pero quizás ese prejuicio tuyas? lo noto. ¿Esas profes son compañeras tuyas? ¿Tenés trato habitual con ellas? Bueno, sí, y las conozco y sé que lo usan, o sea, sí que usan el lunfardo todo el tiempo. Pero bueno. O sea, claro, si vos le decís, che, la jefa de departamento nos puenteó, ¿no te entienden? Y bueno, puentear es una obvio, parda. Si vos le decís, iba por la calle y un flaco me tiró los perros, ¿no te entienden? Eso es lunfardo. Sí, obvio. Entendían chapar, todas entendían perfectamente. Por eso. Así que... no, es increíble cómo las personas nos conocemos tan poco. Porque fíjate, ¿no? Estamos hablando de el lenguaje. ¿Qué lenguaje usás vos? Forma parte de eso la encuesta. Y la gente ni siquiera tiene claro cómo habla, ni qué palabras pertenecerían al español, qué palabras pertenecerían al lunfardo. Ahí hay un verdadero problema de ignorancia, pero en un mal sentido, ¿no? Porque si yo tengo noción clara de un registro medianamente culto, que sería el del español estándar, el que uno podría usar si viaja a Paraguay, si viaja a Colombia, si viaja a México, si viaja a España, y otra cosa es un registro mucho más coloquial, que puede bajar de lo coloquial a lo grosero, por supuesto, pero digamos, sin llegar a lo grosero, coloquial, un léxico de tipo connotativo, que si tenemos tiempo hoy vamos a hablar también de esa noción, y la gente ni siquiera pesca eso, ¿no? Mirá, ya no está más, profe. ¿Cómo? La generación que conocía todo eso y nos podía nutrir, se nos está yendo esa generación. Pero Nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? ¿Puede ser un poco con eso? A ver, o sea, ¿O no? nos podrían nutrir con relación al lunfardo más antiguo. Lo anterior, claro, es verdad. Pero María Inés, vos, yo, todos los que están acá hoy, todos tenemos nuestro léxico lunfardo. O sea, yo no uso la palabra malevo, no uso la palabra cotorro, o una que apareció, o naifa,
que es el berre de fémina, mujer, ¿no? No uso esas palabras, las entiendo porque me dedico al lunfardo y las conozco. Ahora, no hace falta que yo entienda esas palabras, lo que hace falta es que yo entienda las palabras que se usan hoy, digamos. Eso es lo que necesitamos. Y conocer qué tipo de registro tiene cada palabra para saber en qué situación comunicativa está bien usar esas palabras y en qué situación comunicativa no corresponde usar esas palabras, ¿no? Entonces, si yo no veo con claridad eso, voy a meter la pata seguro. Perdonen que sea tan autorreferencial, ¿no? Hay que invitar a las profes, estas compañeras de Caro, al seminario, profesor. No, que vean las clases, y para eso grabamos las clases. Que las vean porque les vendría muy bien, qué sé yo, me parece. Mira. Una consulta en relación a las entrevistas, porque algo que me quedé como pensando cuando las hice. Por ejemplo, vos le decís descansar, y lo que te responden es, descansar es dormir. No, pero claro, vos le tenés que decir, no, pero ¿no conocés la palabra descansar en otro sentido? Sí, porque si no me queda como que la gente grande no va a entender nada. Claro, vos decile, ¿conocés la palabra descansar en otro sentido? Si te dice no, listo. Ok, ¿no? listo. Qué sé yo, el jefe me descansó toda la semana, ¿no? Una oración como esa. Si no puede entender eso, listo, no la conoce, ya está. ¿Se entiende? No, decía que hace un par de años estuve en un programa de televisión y empiezo a hablar me preguntan, ¿no? De lunfardo, qué sé yo, Mirta Legrand. Y entonces le digo, bueno, el lunfardo todos hablamos en lunfardo, ¿no? Ay, por favor, me dice ella, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar en lunfardo? Y saltan varios de los giles que estaban ahí, ¿no? Giles y gilas, diciendo, no, nosotros no usamos lunfardo. Y digo, vean, hagamos algo, yo pongo el reloj y tomo 10 minutos. Y voy a anotar si ustedes en 10 minutos en la conversación usan palabras en lunfardo. Tengo la listita acá, me la anoté y se las leí, ¿no? Digo, bueno, pasaron los 10 minutos. Ustedes usaron relojear, infumable, cajetilla, chorear y cartonero. En la mesa de Mirta. ¿No son palabras lunfardas esas? Todas. Se quedaron helados los giles. Pero bueno, así que eso mismo le podés hacer, Caro, a tus colegas. No, sí, después les dije, después que le hice la entrevista, les dije, vos usás el lunfardo todo el tiempo. Y le dije, mirá cuando decís tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Claro. ¡Ah! Se quedó. Claro. Sobre Además, todo la que se hacía la que ella no. Ella era de otro nivel. Claro, pero además es una pavada, porque tener nivel o no tener nivel no tiene nada que ver con el lenguaje. Sí. Digamos, una cosa es ser una persona educada y saber cuándo usar tales palabras y cuándo no, y otra cosa es creer que alguien va a ser más que otras personas porque, bueno, una idiotez, ¿no? Increíble. Bien, bueno, si no hay más preguntas, el tema siguiente, que no lo voy a desarrollar a fondo, pero tienen algo para leer sobre eso, es el de las locuciones. No hemos tratado a fondo el tema de las locuciones, bueno, porque les voy a contar que es un tema que no estudió prácticamente nadie, el tema de las locuciones lunfardas. Con tantos años estudiando lunfardo y con tanta gente que se fue dedicando a eso, ahora somos contados con los dedos de una mano, les cuento. Bueno, sin embargo, no hubo un estudio a fondo. Merecería escribirse un libro sobre las locuciones en lunfardo, exclusivamente un libro sobre eso, ¿no? A mi juicio deben andar en unas 2000 locuciones, contando las que ya se dejaron de usar y las que todavía usamos y reconocemos. Pero veamos.
lo primero que hay que decir es que una locución lunfarda no necesariamente incluye una palabra lunfarda. Entiendan eso, ¿no? O sea, una palabra lunfarda es un lunfardismo. Ahora, una locución lunfarda es un agrupamiento de 2 o más palabras que tienen un significado que en español estándar no existe, y que sí existe en el código lunfardo. Ejemplos. Si hay alguna que no entiendan, díganme, pregunten qué quiere decir y lo decimos, ¿no? Ejemplos. Poner el gancho. ¿Entienden lo que quiere decir poner el gancho? Todas, las jóvenes también, y los jóvenes, Sí. Agustín Arosa. Sí, firmar. Muy Firmar. bien, firmar, correcto. Hacer bandera. Esta está Llamar la muy- atención. Llamar la Alardear. atención, muy bien. Hacerse de chicle. Estirarse. Sí, cuando algo se demora mucho. Muy Ah. bien, ese sentido, ¿no? La clase de lunfardo se me hizo de chicle con Conde, que es muy aburrido, por ejemplo. Olor a chivo. Transpiración. Bien. Ponerle a alguien la tapa, Hacerlo callar con algo. por ejemplo. Ganarle, ¿no? Bien. Bueno, hay cosas que son muy obvias, porque hacerse de chicle, uno piensa que uno agarra un chicle ya masticado y lo puede hacer así, y eso se hace, el chicle se hace, ¿no? De chicle, por decir así. Olor a chivo es muy gráfico, es muy evidente. Poner el gancho tiene que ver con que ganchos en lunfardo son los dedos. Entonces, ¿con qué firma uno? Con los dedos. Ponerle a alguien la tapa viene de una idea de meterlo en un cajón y cerrarle la tapa al ataúd. O sea, te maté, metafóricamente, ¿no? Uno muy antiguo, pero a lo mejor lo conocen. Pisar el palito. Caer. Bien, bien. Pisar el palito tiene que ver con un método de los ladrones de gallinas, que metían un palito por el enrejado de los gallineros. La gallina, como una salame, se subía al palito, como viste, las gallinas tienen palitos, y se subía al palito y el tipo la traía hasta el lado, le rompía el gañote y después rompía el alambrado y la sacaba, ¿no? Meter la pata sería. Meter la pata es española, ¿no? O sea, porque ¿qué hay que decir acá? Lo primero que hay que decir es, hay locuciones en lunfardo, pero también hay locuciones en español, ¿no? Meter la pata se usa, cualquier hispanohablante la entiende, ¿eh? Entonces, acá sería un tipo de expresión que sea propia del habla lunfarda. En este momento diríamos Argentina y Uruguay, y tal vez las capitales de Chile, Paraguay, las ciudades del sur de Bolivia, no sé, podrían ahí entender, digo, lugares donde ven la televisión argentina, porque básicamente esa ha sido la forma de transmisión en las últimas décadas del habla argentina, y cómo increíblemente en algunos países limítrofes todavía nos admiran, creyendo que somos lo que fuimos hace muchas décadas. Hay como una suerte de influencia cultural que también se da en la lengua, se da en lo lingüístico, y entonces mucha gente en Bolivia, en Paraguay, en Chile, quieren hablar con vocabulario del lunfardo argentino, porque les parece que es más canchero, que es mejor, ¿no? Bueno, si supieran la verdad. Doy algunos ejemplos, ¿no? O sea, lo que yo digo cuando digo que habría que hacer un libro, no solo es recopilar todas las locuciones, sino estudiar a qué campos semánticos pertenecen esas locuciones. Cuando yo estudié esto en mi libro Lunfardo, les dediqué al tema de las locuciones un capítulo.
y tomé como ejemplos algunos campos semánticos en particular con ciertas locuciones para graficar el asunto, pero en realidad tomé un pedacito chiquitito así del problema. Es mucho más gigantesco, ¿no? Por ejemplo, locuciones que tienen que ver con la violencia. Buscar roña, irse a los bifes, armarse una rosca, armarse quilombo, armarse bondi, haber goma, cagar a trompadas, a patadas, dar la salsa, hacer bosta, hacer de goma, hacer pelota, hacer pomada, hacer puré, llenar la cara de dedos, poner una mano, dar máquina, poner a la parrilla, dar el frito, hacer cagar, mandársela a guardar, ser boleta. Todas esas locuciones tienen que ver con la violencia, por ejemplo, ¿no? Con el golpear, con el ser golpeado, cosas por el estilo. Relativas a la noción de morir, cagar fuego, cantar para el carnero, entregar el rosquete, ir a la quinta del ñato, dar el frito, hacer, perdón, me equivoqué, me cambié de renglón, contar las margaritas desde abajo, parar las patas, sonar como arpa vieja, ¿no? Todas esas tienen que ver con la muerte, ¿no? Relacionadas con el abandono, con una partida, con echar a alguien, dejar en chancleta, colgar la galleta, dejar clavado, dejar colgado, dar el espiante, mandar a cagar, mandar a la mierda, tomarse el espiante, tocar espiante, tomarse el piróscafo, irse a la mierda, picárselas, salir a los piques, salir cagando, tomárselas, tomarse el buque, tomarse el palo. Relativas al desinterés, hacerse el chanchorrengo, hacer la plancha, chuparle uno un huevo, cagarse en algo, importarle a uno un carajo, importarle a uno un carajo la vela, echarse panza arriba, hacer huevo, hacer cebo, rascarse el higo, rascarse la argolla, rascarse las bolas. Bueno, y así, digamos, uno podría buscar, hay una gran cantidad, por supuesto, relacionadas con el acto sexual, ¿no? Bueno, algunas son un poco power, pero si me permiten leo, porque bueno, por supuesto que los campos semánticos que tienen que ver con la cabeza, los órganos sexuales, el dinero, la policía, ahí hay una enorme cantidad de sinonimias, ¿no? Y bueno, y con las locuciones pasa lo mismo. Entonces, relacionadas con el acto sexual, bajar la caña, dar masa, dar masita, dar murra, echar el pelado a la zanja, echarse un fierro, enchufarla, enterrar la batata, hacer la boleta, medir el aceite, mojar la chaucha, mojar el bizcocho, partir al medio, partir como un chancho, partir como un queso, pasar al cuarto, pasar fierro, pasar goma, ponerla, darla, dársela, darle cachengue, darle para que tenga y para que guarde, sentarse arriba del muñeco, ponerse en cuatro, bajar al pesebre, bajar a la cremería, tirar el fideo, tirar la goma, soplar la vela, hacer un pete, entregar el marrón, entregar el rosquete, bueno, etcétera, ¿no? Como verán, si uno se pone a analizar, son expresiones, todas estas, donde resuma mucho el machismo, ¿no? Porque casi todas son expresiones que diría un varón, y que raramente diría una mujer, ¿no? Interesante. Yo recuerdo todavía tengo 60, pero tengo una memoria, yo recuerdo que cuando era joven, cuando tenía 25 años, jamás una chica decía, me cogí un tipo. Porque el que cogía era el varón. Sí me cogí una chica, pero me cogí un tipo. Y eso a partir de hace unos 30 años empecé a escuchar mujeres diciendo eso, ¿no? Lo cual me parece muy bien, digamos, porque habla de equiparar un poco las cosas, ¿no? Bueno, hasta acá, bien, un ejemplo de locuciones, una cosa así. Necesitamos un diccionario del lunfardo feminista. Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que lo que habría que hacer es, así como no tiene por qué haber un diccionario del español feminista, bueno, no debería haber un diccionario del lunfardo feminista. Tendría que primero existir
La igualdad. Bueno, pero primero la conciencia de parte de hablantes mujeres y hablantes de géneros no binarios, la conciencia de que también usan lunfardo, y no como las profesoras amigas de Caro, o colegas de Caro, no les voy a enchufar que son amigas, pobre, que se hacen la finolis y te dicen que ellas no lo usan, ¿no? A la manera de Mirta. Primero debería pasar eso, luego debería existir un avance en el habla popular, donde se viese esto, donde además de que una mujer pueda decir de la misma manera que un varón, me cogí un tipo, o me cogí una piba, una mujer digo, ¿no? Bueno, que haya otras expresiones que den cuenta de esas distintas realidades de género que hay en cada caso. Y eso debería luego entrar en los diccionarios del lunfardo. Ahora, por favor, este comentario que hago y lo que le despierta a nuestra compañera comentar también, no debe llevarlos a creer alguna boludez como esta, ¿no? El lunfardo es machista. No, escuchen una cosa. Yo acepto que el mundo mundial vive desde hace muchos siglos en un patriarcado. Acepto absolutamente eso, ¿no? Y que las expresiones machistas existen, por lo tanto, en casi todas las lenguas. Como existen en las lenguas, por lo tanto, también existen en sus respectivos argots. Si hay machismo en el español estándar, ¿cómo no va a haber machismo en el lunfardo? Pero no porque los que hablamos o usamos el lunfardo seamos machistas. Escuchen, si no, estamos desvirtuando todo, ¿no? Hay un gran problema con eso. O sea, yo he escuchado a una importantísima teórica del feminismo argentino decir, y bueno, todo el tango es machista, y para nosotros es maravilloso agarrar una letra de tango y mostrarlo y revelar ahí la violencia contenida del hombre contra la mujer. Y bueno, y yo le diría a esa señora, mire señora, hubo unas 40.000 letras de tango en el periodo histórico del tango, y usted podría mencionar letras donde haya violencia contra la mujer, no sé, voy a ser muy generoso, 100 letras. 100 letras son representativas de 40.000 y no, de ninguna manera. Si usted cree que porque cita 3 o 4 letras, donde efectivamente hay tangos muy terribles, donde un tipo es engañado y mata a la mujer, ¿no? Sí, eso existe. Ahora, si yo voy a creer que todo eso es el tango, bueno, es porque no sé un carajo de tango, para empezar, ¿no? Bueno, lo mismo podría decir del lunfardo. Si alguien saca la conclusión de que el lunfardo es un arma del patriarcado, bueno, se fue al carajo, discúlpenme, y no sabe nada del lunfardo, y entonces cree que dice eso, y está bien, ¿no? Hay que ser... Profe, quiero hacer una consulta. Sí, Si se instala el término machirulo, ¿no intenta hacer, si se llegara a instalar, un término lunfardo que dé cuenta de esto? ¿Que dé cuenta de qué exactamente? Del machismo, del patriarcado, de la desigualdad, digo, como término. Sí, evidente, sí. Sí, digo, como un poco en esto, ¿no? O sea, no es un claro, subjuntivo, pero digamos, exacto. tuve una actitud machirula con mi novio, ¿no? Bueno, sí, podría ser una palabra lunfarda perfectamente si permanece unos años más en el uso. Claro, se instala, sí, claro. Desde ya que sí. Igualmente, alguna vez alguien me dijo, mirá que es una palabra que ya existía en España, y ahora el problema es si existía con el mismo sentido. Si en España existía con el mismo sentido, entonces ya no sería una palabra lunfarda. No te lo puedo contestar con precisión porque no la estudié, la palabra. Pero habría que ver eso, ¿no? Porque quiero decir, la palabra porro
todos la usamos como si fuera una palabra lunfarda, y en realidad al porro se lo llama porro en toda Hispanoamérica. Entonces no es una palabra lunfarda. Doy ese ejemplo para que vean, ¿no? Bueno, está esa cuestión. Una cosa más que, bueno, va a quedar un poco pendiente para la clase que viene, hablar de determinados léxicos que le aportaron al lunfardo una cantidad de palabras en las últimas décadas. Bueno, ¿va a quedar para la clase que viene o no? ¿O podemos hablar de eso enseguida? Esperen que tengo que hacer una cosita, ya veo. Disculpen, esto de dar clase desde casa hace que de alguna manera uno esté sometido a las necesidades domésticas, y no, lo que fui al balcón a controlar que el bidón de agua que sale del aire acondicionado no esté lleno y perdiendo en el balcón, cosa que me pasa a menudo, y bueno, discúlpenme, pero no, estaba nervioso y no podía seguir porque estaba pensando en eso. Hablemos del tema este de los préstamos. Son préstamos no préstamos, sino aportes de determinados léxicos. Hay una cantidad de léxicos en el habla originariamente cerrados, o sea, jergas, digamos así, que han ido permeando palabras hacia afuera de la jerga, con significados cambiados, ¿no? Que se incorporaron al lunfardo. Voy a poner un ejemplo, el primer ejemplo más claro imposible, es el de el lenguaje del fútbol, ¿no? En el lenguaje del fútbol, bueno, hay una cantidad de palabras que tienen que ver con distintas cosas, ¿no? Unas son los términos y las expresiones que tienen que ver con el reglamento del fútbol. O sea, qué es un gol, qué es una tarjeta amarilla, qué es un córner, no sé. Bueno, por supuesto que ahí nada, ¿no? Después también podemos hablar como de parte del lenguaje del fútbol si describimos alguna jugada, ¿no? Entonces, si decimos, mirá cómo la amasa Julián Álvarez, ¿no? El 9 de River, bueno, amasarla sería una locución del mundo del fútbol, o sea, amasar es dominar la pelota, pisándola
y controlándola, ¿no? Bailar, ¿no? El domingo los bailamos, les ganamos 4-0. Bailar en el sentido deportivo también es un uso exclusivo, les ganamos con facilidad, sería, ¿no? Llenar la canasta, les llenamos la canasta, los goleamos, por ejemplo, ¿no? Hicieron una pared entre Messi y Paredes, o entre Messi y Dybala, y hicieron el gol, qué sé yo. Todas palabras que dentro de ese mundo del fútbol designan cosas que pueden pasar en una cancha. Luego tenemos los nombres de los estadios, ¿no? El Monumental, la Bombonera, el Fortín, bueno. Y luego tenemos los sobrenombres o nombres de los equipos. El Millonario, los Bosteros, el Rojo, qué sé yo, ¿no? Bueno, ok. Pero yo me quiero ir de ahí. O sea, me voy de ahí y voy a palabras del mundo del fútbol que se usan afuera y con otros sentidos que no son los que se usan en la jerga del fútbol. Por ejemplo, si digo, che, háganme alguna pregunta, tírenme un centro. Ahí estoy usando una expresión del fútbol, tirar un centro para cabecear y hacer el gol, ¿no? Pero lo estoy usando con otro sentido, ¿no? Tirame un centro es, bueno, ayúdame para que yo pueda concretar lo que quiero concretar. O, me engancharon vagueando en el trabajo y quedé en Orsay. Quedar en Orsay, bueno, ahí no tiene que ver con el juego del fútbol, tiene que ver con que quedé en evidencia y resulta que no estaba trabajando, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero, ¿eh? Cuando digo que el fútbol aporta una cantidad de palabras que tienen que ver originariamente con cosas de un partido y que luego pasan a otros usos, ¿no? Otros ejemplos, tronco, por persona torpe, eso viene del mundo del fútbol, pero si voy a un casamiento y me hacen bailar, yo voy a tratar de no ir a bailar y voy a decir, no, mirá que soy un tronco, ¿no? Y esa palabra que era del fútbol, la uso fuera de ahí, ¿no? Bueno, dentro de unos años voy a colgar los botines. ¿Cómo voy a colgar los botines? Vos no jugaste al fútbol en tu vida, Conde. No, pero quiero decir que me voy a jubilar, ¿no? Si me hincha mucho en esta universidad, cambio de camiseta y listo. Entonces, bueno, tengo problemas con un jefe en una universidad y consigo laburo en otra y me voy, ¿no? Por ejemplo. Una cosita. Sí. No, porque esto sí, Elena, acá. Perdón que no puedo encender la cámara. Me acuerdo que a Macri lo cargaban mucho, por decirlo de alguna manera, porque él utiliza en su hablar, en su discurso, muchas metáforas futbolísticas. Ajá. Lo mete todo el tiempo. Mira, sí, no sé, nunca reparé mucho en el discurso futbolístico de Macri, no lo tengo tan claro, pero puede ser. Igual que una persona use metáforas futbolísticas no quiere decir que eso ya esté incorporado al lunfardo, ¿no? Habría que ver en cada caso, pero Está bien. no necesariamente. No, por ahí como él venía de ser presidente de Boca. Había sido presidente de Boca, Sí, y bueno. sí, entiendo, pero bueno. Y bueno, o por ahí tiene que ver también un poco con sus limitaciones en el lenguaje. También, sí, es probable, evidente, ¿no? Bueno, después también hay palabras que vienen del turf, del hipódromo, ¿no? La palabra arbolito, que desde hace por lo menos 40 años se usa como cambista, una persona que está en la calle que dice dólares, 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 vendo dólares, compro dólares, vendo dólares. En realidad esa palabra arbolito está tomada del turf.
En las puertas del hipódromo, cuando no había una persecución en este sentido, había un montón de tipos parados tomando apuestas clandestinas, ¿no? Acerca de los resultados de las carreras de caballos que se iban a correr adentro, ¿no? Relojear, que hoy lo mencionamos, relojear es una palabra que en el mundo del turf quiere decir tomarle el tiempo a un caballo. ¿Cuánto tarda un caballo en recorrer toda la pista a toda velocidad? Eso es relojear. De ahí a mirar con mucha dedicación, digamos, lo mismo, ¿no? Tirarse un lance, que se usa en un sentido general, como, che, pero mirá que no hay entradas para ver a Fito. Yo voy a ir igual y me tiro un lance, voy a ir igual. Bueno, tirarse un lance es, en el mundo del turf, era originariamente apostar por un caballo por el que nadie da 2 mangos, ¿no? Eso es tirarse un lance. Apuesto por uno que no lo nombra nadie, que parece que no puede ganar nunca, porque justamente esos son los que pagan más, ¿no? Si gana el que nadie menciona, vos ganas más plata, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo del automovilismo, ¿no? Tenés palabras como engranar, estar 0 kilómetros, me patina el embrague, estoy fundido como un motor, ¿viste? Después hay muchas palabras que tienen que ver con el mundo del psicoanálisis. Por ejemplo, en el lunfardo digo, por ejemplo, paranoiquear, paranoiqueado, psicopatear, psicopateada, psicopatón, persecuta, histeriquear, histeriqueada, todas esas son palabras, histeriqueo, ¿no? Son palabras que vienen del lenguaje psicoanalítico y que entran en el lunfardo, ¿no? Después es muy interesante seguir en lunfardo el léxico de la locura, porque es muy cambiante y es muy rico a lo largo de la historia, ¿no? Lo que en alguna época se decía como tener un corso a contramano, tener los cables pelados, después con el tiempo le chifla el moño, le faltan caramelos, le faltan jugadores, le faltan patitos en la fila, no le llega el agua al tanque, se le soltó la cadena, tiene gente en la terraza, y adjetivos también que se podrían separar por épocas, ¿no? El primero fue rechiflado, como en el tango de Celedonio, rechiflado en mi tristeza, hoy te aboco y veo que ha sido, ¿no? Rechiflado, pasó al colifato, en los 60 al piantado, al sonado, al rayado, al revirado, y luego a partir de los 80 para acá, estar de la cabeza, del frasco, de la gorra, del tomate, del moño, de la chapa, bueno, todo eso, ¿no? En el mismo sentido también hay gentilicios donde se percibe muy bien la xenofobia, ¿no? Modos de llamar a personas del interior del país, como cabecita, cabeza, negro cabeza, groncho, grone, cosas así, modos de llamar al italiano, tano, grébano, gringo, torugo, toruta, modo de llamar al gallego, particularmente no al español, sino al gallego, pero luego también a todo español, farruco, fandiño, gallardo, gaita, modo de llamar a los judíos, Jacobo, Moishele, paisano, ruso, pero noten que también se extendieron en el lunfardo palabras que tienen que ver con una especie de discriminación al revés, ¿no? Que es, bueno, ciertas comunidades le dan nombre a los que no pertenecen a la comunidad, ¿no? Y esto es una cosa bastante curiosa, pero bueno, por ejemplo, entre las personas judías existe la palabra goy, ¿no? La palabra goy es, a mi juicio, bastante discriminatoria, ¿no? En el sentido de que se le da nombre al resto del mundo, más o menos, ¿no? Eso también existe en el mundo gay, con la palabra paqui, ¿no? También existe entre los gitanos, con la palabra payo, ¿eh? Payo es el no gitano, ¿no?
Y esto lo encontramos, qué sé yo, en Harry Potter, donde hay una palabra para designar a los que no tienen poderes de magia, a los que no son magos, digamos, ¿no? Así que ahí también tenemos como para hablar un rato de todo eso. Después tenemos, bueno, naturalmente palabras de la droga que pasan absolutamente al ámbito general, o sea, modos de llamar a las distintas drogas. Y hay un léxico juvenil que por supuesto se va actualizando, por decir así, poco a poco. No sé, pensando, qué sé yo, en léxico juvenil de los 80, teníamos, o sea, cuando yo era joven, quiero decir, ¿no? Teníamos grosso, joya, transar, radiador, por persona que atrae a gente fea, ¿no? Porque se le pegan todos los bichos, cortar el rostro, fuiste, ya fue, cosas así. Y con el tiempo eso poco a poco empieza a ir cambiando y empiezan a aparecer otros usos, otras palabras, no sé, copeteado, copetearse, chusmetear, la expresión ni ahí, la palabra descontrol, la palabra bardo, la palabra bondi por quilombo, ¿no? Por confusión con bolonqui, en fin, como hay como toda una actualización, que por ahí uno lo puede encontrar muy bien en las letras de rock, incluso en las letras de la cumbia villera, ¿no? Las primeras letras del rock argentino tienen un montón de palabras lunfardas históricas, clásicas, ¿no? Hay una canción de Manal que se llama No Pibe, después en una canción de Pedro y Pablo que se llama Yo vivo en una ciudad, aparece la palabra mersa, ¿no? Mersa como grasa, como lo que después en lunfardo sería grasa, ¿no? En el Blues del Levante de Charly García, que cantó en 1975 en el Luna Park, aparece la palabra mina, ganar, dar la hora, bulincito, todas expresiones del lunfardo clásico, recontraclásico. En canciones de Fito aparecen expresiones como estar en cualquiera, al palo, al mango, la palabra rati, la palabra curtir, la palabra flashear, la palabra mazoca, la palabra concheta en La Rubia Tarada, y la palabra berreta en La Rubia Tarada. Y bueno, y luego en grupos de jóvenes, mucho más jóvenes, digamos, que pueden rondar los 20 o incluso ser más jóvenes, algunas de las palabras que aparecieron en los grupos que yo les presenté para trabajar, ¿no? Qué sé yo, hay algunas que a mí me dan mucha gracia, me causa mucha gracia que mi hija Victoria me diga, me voy a hacer la siestación, o me parece muy bueno decir que alguien que está en cualquiera, que es un pavote, que no entiende nada, está en un cumple, ¿no? Estar en un cumpleaños, en fin, cosas así. Hace poco tiempo, cada tanto voy haciendo esto, ¿no? Escucho canciones nuevas de rap, de trap, algunas con mi hija y otras yo solo, ¿no? Para investigar, ¿no? A mí el rap me gusta, hay algunos raperos argentinos que me parece que me encantan, ¿no? Como Woz, por ejemplo, que usa de hecho palabras en lunfardo antiguo y nuevo. Pero apareció un pibe que me dio una curiosidad grande. Hace 3 semanas pasó esto, ¿no? Un pibe que se llama Caleb Di Masi, y que tuvo un hit que se llama Matatán, ¿no? La canción es horrible, horripilante, para mí canta para el traste, el flaco. La palabra matatán la inventa él, ¿no? O sea, todos me quieren matar, pero yo soy el matatán, dice el flaco, ¿no? Como yo soy el que los mata a todos, inventa esa palabra. Por supuesto, una palabra inventada no es un lunfardismo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, habría que estar atento y ver qué pasa. Y me busqué la letra de Matatán,
¿no? Y a ver qué palabras usa este pibe. Miren las palabras que usa. Guacha. La palabra guacho es de la literatura gauchesca en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, ya sé que ahora quiere decir otra cosa. Una guacha es una joven, una chica apetecible, digamos, igual que un guacho o un guachín es un pibe apetecible. Pero digo, la palabra ya existía, ¿no? Después usa la palabra sope, el berre de peso, no tengo un sope, dice. Usa la palabra pilcha, palabra que sabemos que viene del araucano y que existía en 1870 en Buenos Aires. Usa una palabra relativamente nueva, debe tener 30 años, la palabra llanta por zapatilla. Usa turro, antiquísima palabra, una deformación de la palabra española tuno, que quiere decir tonto. Gil, también palabra española. Y rosquete por culo, también palabra viejísima en lunfardo. Así que uno puede creer que, bueno, que los chicos van renovando, y renuevan un poquito, pero no es que renuevan todo. Hay un montón de palabras que siguen vigentes y que siguen usando, y que está perfecto que las usen. Bueno, son las 20:04. Los tengo que dejar porque mi carroza se convierte en calabaza en cualquier momento. Así que, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, muy breve, este es el momento. Oscar, antes de despedirnos, ¿podés Sí. recordarnos las fechas de las 2 clases restantes? ¿Cómo no? Y el límite máximo de tiempo para entregar el trabajo final. Sí. Esta es mi agenda. Nosotros íbamos a tener, por favor no anoten esta fecha, íbamos a tener nuestra 7ª clase el 10 de noviembre. No la vamos a tener el 10 de noviembre. Lamentablemente no puedo, tuve que aceptar un compromiso con una universidad brasileña, tengo que, un Zoom a esa hora con ellos, y no puedo. Entonces, hemos pasado esa clase, la número 7, al miércoles 17 de noviembre. Ese día, el miércoles 17 de noviembre, vence el plazo para entregar el trabajo. Por supuesto que vence a las 12 de la noche, a las 0:59, ¿no? Perdón, no, a las 23:59. Así que hasta ahí me pueden mandar el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa semana para corregir el trabajo, y la semana siguiente, el miércoles 24, que es nuestra última clase, devolverles el trabajo, o sea, darles las notas, devolverles el trabajo, los voy a devolver por mail, obviamente, y además quiero darles clases ese día, si fuera posible, si no estamos en cualquiera, ¿no? Quiero decir, porque todo el mundo va a decir última semana, pero la verdad me gustaría darles clase. Tengo este plan, tengo el plan de hablar un poquito en la clase 7 de la literatura escrita en lunfardo, pero con algunas cosas un poco más actuales que lo del pibe Oscar, por ejemplo, y empezar a hablar de el lunfardo en el tango. Y que veamos algunas letras de tango, porque para eso ustedes tienen una antología con un montón de material, y va a estar bueno y va a ser, creo, divertido y provechoso para todos, ver algunos tangos antiguos y algunos nuevos, con palabras lunfardas, y va a ser divertido, relajante. O sea, mi idea es que esas 2 últimas clases sean como abrir una ventanita hacia universos inabarcables, gigantescos, pero que sean 2 clases de cierre y de diversión. Todo lo que ustedes necesitaban saber para el trabajo final, ya lo hemos dicho en clase, o está en la bibliografía y lo pueden leer. Pero no voy a continuar con el tema
lingüístico, por decir así, sino vamos a hablar un poco de la literatura escrita en lunfardo y de la censura lunfardo, de los tangos y de todo eso. ¿Quedó claro entonces el tema de la fecha? No puedo extenderla a la fecha esa del 17 de noviembre porque necesito una semana para corregir, y son unos cuantos trabajos. Así que, si les parece, con esto nos despedimos. Muy rico todo. No nos vamos a ver ahora por 3 semanas, así que espero que lo podamos soportar ustedes y yo. Y nos encontramos, si Dios quiere, el 17 de noviembre para pasarla bien, para seguir charlando y pasarla bien. Obviamente que si aparece alguna duda, como las preguntas que me hicieron hoy algunos compañeras y compañeros sobre el trabajo final, me pueden mandar un mail y contestaré la duda desde ya. Bien, bueno, les deseo lo mejor. Fuerza, Gracias, que falta profe. muy poquito. En un mes termina la cursada, en un mes empieza diciembre, bueno, así que ya estamos ahí, ya se ve la otra orilla. Estamos nadando, estamos un poco cansados, pero se ve la orilla y vamos a llegar. Les mando un saludo. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, nos vemos. Gracias, nos Chao, vemos. profe. Gracias.